antígeno-anticuerpo. Primero, el antígeno son moléculas exógenas extrañas al organismo, de naturaleza química variable, que produce una respuesta inmune. Mientras que el anticuerpo son glucoproteínas secretadas por los plasmocitos que salen de la proliferación y diferenciación de los linfocitos B. Las características de la unión antígeno-anticuerpo es que es reversible, es decir, que el antígeno y el anticuerpo se pueden separar. El determinante antigénico es el lugar donde se da la unión de antígeno-anticuerpo. Y la unión antígeno-anticuerpo va a ser más rápida por la mayor afinidad o también por la mayor concentración de antígeno o mayor concentración de anticuerpo. Y otra característica es que es muy específica. La unión antígeno-anticuerpo tiene dos reacciones, primaria y secundaria. La primaria cuando se da el complejo antígeno-anticuerpo y la secundaria es cuando se hace visible, por decirlo así. ¿Entienden? Va a explicar cómo se hace visible, ¿no? Claro, son las técnicas en sí. Va a explicar eso. Hay tipos de reacción antígeno-anticuerpo. Primero tenemos la precipitación, que ocurre cuando se combina un antígeno divalente con un anticuerpo divalente con un antígeno soluble y conlleva la formación de agregados que precipitan en un punto de concentración óptima entre ambos, como se ve en la figura de allá. Son fácilmente visibles in vitro y esto se puede ver utilizado en la inmunodifusión radial o prueba de Mancini. Segundo tenemos la aglutinación, que es cuando en cada célula se fijan varios anticuerpos y estos se fijan a otras células, ya que el antígeno forma parte o se une artificialmente a una célula que puede ser glóbulos rojos, leucocitos, entre otros. Esta reacción también se puede producir con los virus y además esta también es visible. Siguiente. Tenemos luego la neutralización, que es mediante anticuerpos específicos que pueden neutralizar toxinas, virus o enzimas. Requieren de un solo tipo de combinación con el antígeno para poder actuar. Ahí tenemos la antitoxina, por ejemplo la tetánica, que es la tetanospasmina. Luego tenemos finalmente la ozonización, que consiste en que la superficie de las bacterias u otros gérmenes patógenos es recubierta por anticuerpos. La región constante de cada anticuerpo es fijada a receptores presentes en la membrana de los fagocitos, lo que hace que sea más fácil la captura y así luego la lisis del germen. Luego vamos a tener técnicas para la observación de esa reacción antígeno-anticuerpo. Primero tenemos la técnica de aglutinación, que justamente como se forma un entramado, esto es visible. Por ejemplo, en los glóbulos rojos, la utilidad diagnóstica de esta técnica de aglutinación es la determinación del grupo sanguíneo y factor RH. También tenemos la determinación de sensibilización por incompatibilidad de RH o la determinación de eritroblastosis fetal. Segundo, tenemos las técnicas de fluorescencia y citometría de flujo. Para la realización de estas técnicas se marca con fluorocromo el anticuerpo, detectándose la formación del complejo antígeno-anticuerpo por la fluorescencia emitida. La ventaja de esta técnica es que es la posibilidad de analizar un número muy elevado de células en pocos segundos, pero la desventaja es que es de alto costo. Tercero, tenemos la técnica de radioinmunoensayo. En estas técnicas el anticuerpo se une a un isótopo radioactivo y se permite la cuantificación mediante el complejo antígeno-anticuerpo. Acá tenemos la técnica de RAS o también la técnica de PRIS, las cuales te van a medir la inmunoglobulina E específica para un determinado alergeno. Y finalmente tenemos la cromatografía de afinidad, la cual es la especificidad de la unión antígeno-anticuerpo, se puede utilizar para poder obtener antígenos y anticuerpos puros. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar sobre el estado de choque, ¿no? Voy a comenzar yendo de una forma general y explicar más o menos, centrarnos en lo que es el choque hipovolémico y en el choque anafiláctico. Ya, entonces, ¿cómo definimos lo que es el estado de choque? El estado de choque va a ser un estado de una disminución de la perfusión de los tejidos de forma generalizada. O sea, estamos hablando de una hipoperfusión tisular generalizada, que va acompañado no solo de un pobre riego sanguíneo, sino también de una disminución de la concentración de oxígeno en los tejidos, ¿no? Que si no va a ser controlado el estado de choque, no va a llevar a lo que es la muerte celular. Entonces, cuando nosotros creemos que tenemos un paciente que está en estado de choque, tenemos dos procedimientos fundamentales. El primero, identificar la presencia del estado de choque
a través de lo que es el diagnóstico clínico o solamente con lo que es la exploración física, la valoración de la exploración física, sin detalles de los laboratorios ni toma de muestras, ¿no? El segundo paso va a ser identificar el tipo de choque y el origen, y con el origen del choque, para poder comenzar el tratamiento. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de lo que es la fisiología cardíaca, que va a ser fundamental para poder entender los términos clínicos que vamos a estar hablando. Primero, entonces, todos los tipos de choque van a variar a través del gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a estar determinado por lo que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, ¿no? El gasto cardíaco entonces lo definimos como la cantidad de sangre que el corazón va a expulsar en cada contracción, en una sístole, ¿no? Entonces, en esta parte de ahí vamos a ver que la parte importante va a ser el volumen sistólico, que va a estar determinado en lo que es una precarga, una contractibilidad del corazón del miocárdico y una poscarga. En lo que es la precarga, lo importante va a ser el retorno venoso. Al ser importante el retorno venoso, vamos a ver que el volumen venoso que va a retornar hacia la aurícula derecha a través de las venas cavas va a estar determinado por tres factores. Uno va a ser la capacitancia, o sea, va a ser la cantidad de sangre venosa que va a estar en el lecho venoso. El otro va a ser la volemia, va a ser toda la cantidad de sangre del paciente. Y la diferencia entre la presión venosa sistémica media, o sea, de todo el retorno venoso, y la presión de la aurícula derecha, ¿no? Que siempre tiene que ser la presión venosa sistémica media mayor para que pueda haber un correcto retorno venoso. Entonces, dirigiéndonos a esa parte, vamos a ver que la capacitancia va a estar determinada a través de dos también. Uno va a ser la capacitancia propiamente dicha, porque toda esta sangre venosa que va a estar ahí no va a generar una presión, o sea, no va a aumentar lo que es la presión venosa sistémica media. Y la otra parte va a ser un volumen también que sí genera una presión y que va a aumentar y va a ayudar a lo que es el retorno venoso. Entonces, recordad que la mayor parte de la sangre, el 70%, está en lo que es el retorno venoso, ¿no? De ahí tenemos lo que es otro factor, que es la contractibilidad del corazón, ¿no? La contractibilidad del músculo del miocardio, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué es el mecanismo de Frank Starling, ¿no? Vemos que a una mayor longitud de la fibra miocárdica, o una mayor distensibilidad del miocardio, vamos a ver que va a haber una mayor contracción, una mayor fuerza de expulsión de la sangre. Y la poscarga, vamos a ver que más o menos se va a relacionar con la resistencia anterógrada del flujo sanguíneo. Esto puede ser definida tanto como una vasodilatación o una vasoconstricción, refiriéndonos al tipo de choque que vamos a hablar. En el caso, por decir, de que hablamos de un choque hipovolémico, ya sea por hemorrágico o no hemorrágico, vamos a ver que va a haber una vasoconstricción. Al haber esa vasoconstricción, que va a ser una forma de poder controlar la pérdida de sangre, vamos a ver que va a bajar va a haber una hipotensión, va a bajar la tensión arterial. Por lo cual, un dato característico ahí, para poder aclarar, es que si un paciente nosotros vemos que tiene una tensión arterial normal, no debemos descartar que esté en choque, porque los pacientes jóvenes logran mantener lo que es la tensión arterial normal, ¿no? Siguiente. Entonces, viendo más lo que es la fisiopatología ya de un choque o un choque hemorrágico, en este caso que puede ser por pérdida de sangre o pérdida de líquidos, vamos a ver que al principio el cuerpo va a reaccionar liberando lo que es catecolamina, ¿no? La principal catecolamina va a ser la noradrenalina, que va a causar dos efectos principales. Uno, que es la taquicardia, para poder combatir lo que es el gasto cardíaco, poder mantenerlo a través de la frecuencia cardíaca. Entonces, el primer signo clínico que vamos a poder ver es la taquicardia. El segundo signo clínico que vamos a ver es la vasoconstricción periférica progresiva. Esta vasoconstricción periférica progresiva vamos a poderlo verlo en la cara de los pacientes, que van a estar frías, van a estar pálidas por la vasoconstricción periférica, ¿no? Al principio, esta vasoconstricción periférica progresiva va a estar indicada para poder ayudar o proteger a lo que es el encéfalo, los pulmones y a los riñones, porque se va a dirigir toda la sangre que se pueda tener hacia esos lugares, ¿no? Pero como va a ser progresiva, al final, cuando se vuelva crónico, pase un tiempo, va a comenzar a atacar, van a ser afectados también los órganos. Otro signo clínico que vamos a ver ahí es que la noradrenalina también produce lo que es una presión diastólica aumentada. Al aumentar la presión diastólica va a bajar lo que es la presión del pulso, porque la presión del pulso va a estar determinada por la resta o la diferencia de la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Entonces podemos ver también que estamos hablando de lo que es el choque o el choque hemorrágico, ¿ya?
hipovolémico y hemorrágico. En este caso vamos a ver que a nivel de la microcirculación va a haber una liberación de un montón de sustancias vasoactivas. Estas sustancias vasoactivas principalmente van a alterar lo que es la permeabilidad de los vasos capilares. Al alterar esto va a favorecer lo que es la producción de edemas intersticiales. Y a nivel celular vamos a ver que, como hemos dicho, que va a haber una hipoperfusión, que es la característica principal del choque. Esta hipoperfusión, que va a estar acompañada de una disminución de la concentración de oxígeno, va a obligar a la célula a que esté en un metabolismo anaeróbico, aumentando la producción de ácido láctico, llevándole a un estado de acidosis metabólica. Y como la acidosis metabólica va a disminuir la disponibilidad del ATP que tengamos, va a producir una alteración también, pero en la permeabilidad de la membrana de la célula. Al producir esta alteración de la permeabilidad de la membrana de la célula, va a favorecer la liberación de sustancias proinflamatorias, como es el óxido nítrico, como es el factor de necrosis tumoral. Y también el bajo ATP puede afectar también lo que son las bombas dependientes de ATP, ¿no? En lo que es la célula. Por si va a haber una mayor entrada de sodio, una mayor entrada de calcio a la célula y una mayor salida de potasio, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones en la permeabilidad de la membrana que hemos mencionado nos va a llevar a lo que es una falla orgánica múltiple. Esta falla orgánica múltiple ya es la etapa final de lo que es el choque y nos va a llevar a la muerte. Entonces, ¿el siguiente? Como estaba hablando del choque hipovolémico, ya viendo más o menos general, va a ser la disminución de la precarga que hemos visto, o sea, del retorno venoso, ¿ya? Que nos va a llevar a una disminución del gasto cardíaco que se ve reflejado en la hipovolemia. Entonces, el shock hipovolémico vamos a tenerlos en dos tipos. Uno que es por pérdida de líquidos, que va a ser por los traumatismos. Pérdida de líquidos, que va a ser según su origen, que puede ser, por decir, una diuresis exagerada, por causa de un diurético, por una diabetes insípida. También puede ser por pérdida de líquido de origen gastrointestinal, o sea, podemos estar hablando de una diarrea, unos vómitos. También puede haber la diuresis osmótica. También podemos ver el otro, que es cuando aparece unas situaciones que provocan un tercer espacio, cuando estamos hablando de que se altera la permeabilidad de los vasos, ¿no? Y va a comenzar la salida de líquido hacia el espacio extravascular, que va a causar un edema, que eso se va a ver en inflamación sistémica de cualquier tipo. ¿Ya? El otro tipo va a ser la hemorrágica, que principalmente se va a ver en los casos de traumatismos, ¿no? Que puede ser en lo que es sangramiento gastrointestinal, sangramiento postoperatorio, y después de una crisis de anemia también se puede ver lo que es una hemorragia, ¿no? En este caso también hay algo importante que ver, que es en el grupo importante de los jóvenes, los pacientes jóvenes, los signos vitales pueden estar bien, y también podemos ver que es un sistema débito urinario, una conciencia lúcida, va a estar bien. Por eso les decía que las características principales que vamos a ver va a ser lo que es la vasoconstricción periférica a través de una tez pálida, fría, y también lo que es la taquicardia, ¿no? Que se va a poder lograr ver. ¿Siguiente? Entonces, hablando del shock anafiláctico, vamos a ver que principalmente es la consecuencia de una respuesta, de una reacción alérgica exagerada, ¿no? Hay un montón de sustancias que van a poder generar esta reacción exagerada, que van a ser sustancias como antibióticos, anestésicos locales, contrastes yodados, que tienen una característica principal que ahorita lo voy a explicar, antiinflamatorios, los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, los hemoderivados, hasta algunos tipos de comida, como son el huevo, las legumbres y chocolates, ¿no? en algunas personas. Entonces, podemos ver que el mecanismo fisiopatológico que se va a llevar en lo que es el shock anafiláctico va a ser que previamente a lo que es el shock anafiláctico va a haber la interacción entre un antígeno y un antígeno que va a inducir la producción de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a comenzar a almacenarse o se va a comenzar a fijar sobre la superficie de basófilos circundantes y también de mastocitos. Principalmente mastocitos que se van a encontrar en el tracto gastrointestinal, en el tracto respiratorio y en la piel. Por eso podemos ver que las principales características se van a ver en la piel, ¿no? Siguiente. Entonces, todo esto de acá, esta es la primera parte, va a ser cuando haya contacto y va a haber la producción de inmunoglobulina E. En el segundo contacto ya va a ser el contacto del antígeno nuevamente con esta inmunoglobulina E.
Al haber contacto, estas inmunoglobulinas E se van a activar, y al ser activadas van a provocar la liberación secuencial de mediadores. Estos mediadores, como la histamina, el factor activador plaquetario, componentes de la coagulación, principalmente su objetivo va a ser la alteración de la permeabilidad de los vasos, ¿ya? De los vasos pulmonares y de los vasos capilares sistémicos, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, ya hemos hablado que va a producir un edema pulmonar y un edema intersticial. Aparte de eso, también vamos a ver que va a haber una vasoconstricción en lo que es las venas coronarias, por lo cual va a haber una isquemia miocárdica, ¿no? Acompañado de esto también vamos a ver que va a haber una hipotensión. Acompañado de esto vamos a ver que hay una hipotensión arterial, ¿no? Va a comenzar a bajar la tensión arterial. Y también vamos a ver que va a haber una vasoconstricción del músculo liso de los bronquios, ¿ya? Al haber esa vasoconstricción del músculo liso de los bronquios, va a generar en el cuerpo una especie de mareos, soroche y ganas de vómito. Entonces, por lo tanto, la hipovolemia en este caso, la hipovolemia y la hipotensión, podemos referirnos a lo que es la permeabilidad, ¿no? Que va a ser provocado por la secuencia de estos mediadores. También va a haber la disfunción miocárdica. En los otros tres tipos de shock vamos a encontrar lo que es el shock constructivo, que va a afectar principalmente a lo que es el retorno venoso, como vamos a ver el taponamiento cardíaco, que va a ser el taponamiento cardíaco va a haber el llenado de sangre en la cavidad pericárdica, que va a evitar que el corazón se pueda distender y se pueda contraer normalmente, ¿no? Y también el otro que es lo que es el neumotórax, atensis, que va a haber también un aumento de la presión, pero a nivel ya torácico. ¿Puedes agregar un poco sobre el shock séptico? Justo no lo mencioné. El shock séptico, como no lo he mencionado ahí, el shock séptico va a estar relacionado principalmente a lo que es la sepsis o una respuesta inflamatoria sistémica, en este caso, ¿no? Pero últimamente relacionan eso también con otros tipos de factores, porque era muy básico relacionado con eso. Va a ser una respuesta inflamatoria generalizada que nos va a llevar a lo que estábamos hablando, a una vasodilatación. Y va a tener casi los mismos complicaciones que tienen lo que es el shock anafiláctico, porque va a ser una respuesta inmune, pero de forma exagerada, pero que se va a expresar a través de una inflamación. Ese va a ser el anafiláctico. ¿Y el séptico? No, pero en el séptico, lo que cambia entre el anafiláctico y el séptico es que en el séptico va a haber una inflamación, un proceso inflamatorio que va a estar generalizado gracias a una bacteriemia. Sí, es claro que tengan ese concepto. ¿Qué cosa es una bacteriemia y qué cosa es una septicemia? Para todos, a ver. ¿Es lo mismo? Bacteriemia es cuando encuentras tú bacterias ya en lo que es en la sangre, ¿ya? El otro es el proceso que se va a realizar, el proceso inflamatorio, doctor. A ver, y tiene otro dato. ¿Qué cosa es bacteriemia y qué cosa es septicemia? La bacteriemia es simplemente la presencia de bacterias generalizadas en la sangre, lo que va a generar una septicemia, una infección sanguínea. O sea, primero va a ser bacteriemia y después va a ser septicemia, o no necesariamente va a haber septicemia después de la bacteriemia. No necesariamente, pero ¿En qué caso va a haber bacteriemia sin septicemia? bacterias que no sean patógenas, es decir, que no generen patogenicidad en el humano. Sí. Ese es un datito que vamos a aclarar bien para que lo tengan presente. La bacteriemia, como dicen, es encontrar bacterias en sangre. Yo uno como lo cultivo y me encuentro bacterias en sangre. Pero la septicemia va a ser encontrar bacterias en sangre, pero en un paciente en mal estado. Vamos por otro lado. Por ejemplo, yo me cepillé los dientes. Ya sabes, sangre. Todo el mundo está sangrado al decir del cuerpo. En esas abrasiones que se producen en las encías, que uno no las ve, si uno le pusiera un microscopio electrónico, va a ver que con el cepillo se está abriendo así las encías.
y ahí se están metiendo los gérmenes. Bueno, en las relaciones sexuales casi siempre son traumáticas, porque cuando embiste el pene, cuando penetra el pene, produce una fricción entre los epitelios. Y esa fricción, también cuando uno lo ve así, no se ve nada, pero cuando uno ve un microscopio grande, es enorme. Por eso es que en las relaciones sexuales el virus del VPH se mete por estos grietas y ha producido todo ese problema que vamos a ver cuando veamos el VPH. Entonces, en esas cosas van a haber bacteriemia. Por ejemplo, a todos los que se cepillan los dientes y les sale un poquito de sangre, esperen los 5 o 6 minutos y les tomo muestra un hemocultivo positivo, bacterias de sangre. Una parejita que acaba de bajar del hostal, trabajaditas, les toman su hemocultivo, las dos van a salir positivas, bacterias en sangre. Pero sin embargo están felices. Yo me acabo de cepillar, estoy feliz, me voy a trabajar, o me voy a ver con mi enamorada de 20 años, más feliz que ella. Tengo bacterias en la sangre, pero no estoy mal. ¿De acuerdo? Igual que las parejitas salen felices, se agarran con las manos, que bien nos ha ido hoy día y siguen comentando y están con sus gérmenes y la sangre. Eso es bacteria. Pero cuando la persona está mal, tiene un absceso dental, tiene una neumonía, tiene una apendicitis, tiene una herida infectada en algún sitio, empieza a hacer fiebre, y ustedes le dicen, por favor, tome el hemocultivo, y el hemocultivo le sale positivo. Y más aún, los pacientes que tienen fiebre, por ejemplo, hay que tratar de buscar el foco. Entonces, para buscar el foco que tiene fiebre, nos manda para todos los especialistas para que lo examinen. El otorrinólogo, el oftalmólogo, todo eso, no hay foco. Pero por ejemplo, tiene bacterias en la sangre, tiene hemocultivo. ¿Y cómo se busca en el hemocultivo? El hemocultivo debe hacerse 2 veces al día, con un espacio de 10 horas. Y mejor todavía, si son 4 veces, o sea, en 48 horas. Así se busca el hemocultivo positivo en los pacientes que uno tiene que encontrar si hay o no septicemia. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto básico para resumir: bacterias, presencia de gérmenes en sangre en personas no enfermas. Septicemia, presencia de gérmenes en sangre en personas enfermas. Distinta la diferencia. Entonces, en eso es lo que yo quería que fundamental cuando hablábamos del shock séptico. Y siempre cuando hablamos del shock séptico vamos a ir hablando de un proceso, como haya mencionado, que al final se llega a que disminuye el ATP, se pasa a un problema en que no hay respuesta para que el cuerpo siga funcionando. Después de la cirugía metabólica pasa a una falla, que es falla, la falla multiorgánica. La falla multiorgánica que ha hecho que ve más en distintos sitios, falta de presión sanguínea, no responde el paciente y entra a lo que sea un shock séptico y casi siempre se muere. Entonces es importante manejar a los pacientes antes de que haya ese shock séptico. ¿Alguien falta? Se acabó. Se acabó por hoy día. Bueno, ha estado bonito, los felicito. Pero por favor, para la próxima, todos lean para que tengan mejor ganancia. Así van a poder hacer más preguntas y todo eso. Todavía no hemos terminado, siéntate.